Vox pone de manifiesto una preocupación válida y crítica sobre el uso de múltiples idiomas en el ámbito político y legislativo en España. La discusión gira en torno a la aparente falta de eficiencia y el gasto de recursos en un proceso que, para algunos, resulta innecesariamente complejo. El punto central de esta reflexión es la manera en que un diputado que habla catalán y español utiliza un traductor para que otro individuo del País Vasco que también habla español reciba el discurso en español. Esta situación plantea cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos y cómo estos podrían ser utilizados de manera más efectiva en áreas cruciales como la sanidad y la educación. La diputada de Vox expone que es esencial reconocer que los impuestos de los ciudadanos están financiando este proceso, lo que lleva a un llamado a la reflexión sobre la forma en que se distribuyen los recursos y se gestionan los asuntos relacionados con la diversidad lingüística en el país. Se destaca la existencia de dos enfoques opuestos, uno que implica un control riguroso sobre el uso de las lenguas regionales, incluso en los recreos escolares, y otro que aboga por la coexistencia respetuosa de las lenguas regionales junto con el idioma español, que es compartido por todos los españoles. Esto nos debería llevar a una reflexión profunda sobre cómo se manejan las cuestiones lingüísticas en el contexto político y cómo esto afecta a la sociedad y al destino de los recursos públicos en España. La discusión planteada resalta la importancia de encontrar un equilibrio entre la diversidad lingüística y la eficiencia en el uso de los recursos gubernamentales. A continuación te dejo con las imágenes, pero no olvides dejarme un like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. Miren, son ustedes lo más ridículo que hay, porque resulta que... No, un momento, les explico por qué. Momento. Les explico el por qué. Resulta que un diputado que sale hablando en catalán y que habla español, dice el discurso y el traductor se lo traduce a alguien del País Vasco que también sabe español en español. O sea, los españoles que nos están viendo se tienen que dar cuenta del absurdo en el que ustedes se están gastando el dinero, que ustedes dicen que va para la sanidad, para la educación. Pues no, no es magia, son nuestros impuestos. Miren, aquí hay únicamente dos modelos. El suyo, que consiste en introducir espías en los colegios para vigilar en qué lengua hablan los niños en el recreo, y el de aquellos que creemos en la coexistencia de las lenguas regionales con el respeto a la lengua española, a la lengua de todos.